días a todos. Vamos. Lo primero, dar los buenos días a las personas que nos acompañan en el Salón de Plenos, también a todos aquellos ciudadanos que nos ven a través de la televisión municipal, el resto de medios de comunicación, señores concejales, funcionarios. Vamos a comenzar la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almería. Cuando quiera usted, señor secretario, comenzamos el orden del día. Sí, punto número 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 26 de septiembre de 2016. Muchas gracias. ¿Algo referente al acta? ¿Voto a favor del acta? Unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Punto número 2. Dar cuenta de la adscripción de miembros a las comisiones plenarias. Muchas gracias. ¿Alguna cosa al punto número 2? ¿Alguna intervención? Nada. Siguiente punto. Punto número 3. Dar cuenta del escrito de la concejal doña Carolina Lafita y Sanja Sallén sobre aceptación del régimen de dedicación parcial. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Siguiente punto. Punto número 4. Dar cuenta del informe del Interventor General Accidental correspondiente al informe anual periodo 2016 de cumplimiento de la normativa sobre morosidad de la Corporación Local Ayuntamiento de Almería, perímetro SEC. Muchas gracias. ¿Alguna intervención al punto número 4? Punto número 5. Aprobación de la cifra de población del padrón municipal de habitantes del municipio de Almería a 1 de enero de 2017. Muchas gracias. ¿Alguna intervención al punto número 5? Señor Cazorla. Sí, buenos días, señor alcalde. Buenos días a todos los que nos siguen a través de las ondas de Interalmería y a todos los presentes en este salón de pleno. Quiero utilizar esta pequeña intervención, primero, pues, para felicitar a los funcionarios y al trabajo que se está haciendo desde el área de Hacienda por el corto periodo de pago que tenemos, una media de 21 días, como máximo en diciembre, en el anterior punto, me refiero al punto anterior, y días, y meses como en enero de 17, yo creo que es algo importante. Somos de los ayuntamientos de toda España que más pronto paga y creo que es algo que hay que felicitar públicamente. Y ahora ya refiriéndonos a este punto, me gustaría hacer una pequeña reflexión desde el punto de vista de la demografía. Hoy nos traen ustedes para aprobar aquí, a este salón de pleno, unos datos de la población almeriense que estamos en 196.192 habitantes, de los cuales hay un total de la población de 100.629 que son mujeres y 95.563 que son hombres. Hay 5.000 y pico mujeres, un dato que creo que es importante y creo que es muy significativo. Pero no quiero centrarme en este dato, quiero centrarme en un dato que ya el año pasado hacía referencia y que me gustaría, que creo que no se ha hecho nada, que me gustaría que tomáramos conciencia, todos los que nos sentamos en este plenario y que tenemos la responsabilidad de dirigir esta ciudad, pero también la fórmula para que la sociedad civil almeriense establezcamos o abramos un debate que creo que es importante e interesante hacia dónde va esta ciudad. Mire, hay unos pequeños estudios muy rápidos, con 4 cuentas se puede sacar, que tampoco hay que ni haber pasado por una universidad, ni siquiera haber estado largas horas estudiando. Tenemos que en una década el nivel de aumento de la población está en una media de 954 habitantes. Este dato, dicho así, pues puede parecer mucho o puede parecer poco. Pero sí es cierto que desde 2007 en adelante, incluyendo crisis, y si analizamos hacia atrás igual, solo ha crecido la población en Almería 9.541 personas. Eso significa un 4,8% del total de la población. ¿Esto es un dato significativo? Pues si lo comparamos con otras poblaciones, pues es un dato muy significativo. Estamos dentro de la horquilla de las 10 ciudades capitales de provincia que menos crecen de España. ¿Es un dato significativo? Pues no lo sé.
cada uno le podrá dar la importancia que quiera. Yo, personalmente, nuestro grupo, le damos mucha importancia, porque creemos, y creo que deberíamos de dársela todos los que nos sentamos en este salón de pleno. Porque venir aquí a aprobar un dato de población, levantar la mano e intentar que el pleno vaya lo más rápidamente posible sin realmente pararnos en los problemas de la ciudad, que cada uno son lo importantes, los problemas que cada uno tiene, pero este es un dato que creo que nos atañe a todos. Y nos atañe a todos porque si no tenemos una ciudad que sea atractiva para vivir, si no tenemos una ciudad donde el nivel de población que pueda haber, ¿qué tramos estamos? Porque este es quizás la consecuencia final de este tema. Miren, de esta cantidad de personas que ha aumentado, que ha hecho que aumente este censo, solo el 0,6% es por la natalidad, frente al 1,8% de baremo de cada año que ha aumentado el tema de la población de más de 65 años. Eso significa, al final, que tenemos una población muy envejecida, que tenemos una población que nos va a repercutir en nuestro nivel importante de quién va a pagar nuestras pensiones el día de mañana. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Y esto influye, luego tenemos una moción que la ha presentado el Grupo de Izquierda Unida sobre el tema de la vivienda y hablaremos un poco más en profundidad sobre este tema, porque es que creo que esto es un dato que tenemos que analizar. Y le pediría, señor alcalde, y al equipo de Gobierno, que dediquemos, y yo creo que tenemos y hemos puesto los mimbres para hacerlo a través de esa oficina del Plan Estratégico de la ciudad, este dato debe de ser algo que de alguna manera establezca cuáles son las pautas para que la ciudad de Almería sea algo atrayente, sea algo importante, para que tengamos esa posibilidad de esa población joven para que pueda venir a Almería. Yo creo que no tenemos una ciudad que sea mal vista, creemos que tenemos una ciudad magnífica desde el punto de vista climatológico, desde el punto de vista de comodidad para vivir, pero nos estamos preocupando de hacerla atrayente para que estos datos de demografía aumenten. Nos estamos preocupando para que esto sea una oferta atrayente para que de otras poblaciones se puedan venir. Miren, yo cogía ciudades del mismo nivel poblacional, sobre 200.000 habitantes, y hacíamos un estudio la semana pasada, muy rápido, sobre ciudades parecidas en Europa, y los índices de aumento oscilan entre el 8 y el 12% anual. ¿Problema? Pues influyen muchas cuestiones. Influye el sistema económico, influye hacia dónde está la capacidad de poder generar riqueza, la capacidad de empleo. Por eso nuestros datos de inmigración son mucho mayores, el dato de comunitario y no comunitario son más altos. Pero claro, todo esto no estamos descubriendo nada nuevo. Yo me gustaría simplemente dejar esta reflexión encima de la mesa y pedirle al equipo de Gobierno pues, que esto forme parte de esa, digamos, estudio importante que tenemos que hacer en nuestro plan estratégico para ver dónde queremos ir y dónde queremos llegar. Tenemos que hacer una ciudad, y lo veremos también, qué ciudad queremos y dónde estamos en ese pleno sobre el estado de la ciudad, pero yo me gustaría 7 minutos, señor Cazorla. Que esa reflexión pues empezáramos a trabajar directamente en ese estudio. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias a usted, señor Cazorla. ¿Alguna intervención por parte del Grupo Socialista? ¿Nada? Pasamos a votación del punto. ¿Voto a favor del mismo? Unanimidad. Siguiente punto. Punto número 6. Aprobación definitiva del proyecto de modificación puntual número 4 del plan parcial de los sectores AMUZ sector 6 y AMUZ sector 10 del vigente PGU en el ámbito de la unidad de ejecución UE4 presentado por GESBAR Sureste SL. Muchas gracias. ¿Alguna intervención al punto número 6? Ninguna intervención. Pasamos a la votación del punto. ¿Voto a favor? Mayoría de 25. ¿Abstenciones? Abstenciones 2. Muchas gracias. Punto número 7.
Aprobación inicial y provisional para el caso de que no se presenten alegaciones de la propuesta de modificación puntual número 58 del PGU de Almería en el ámbito de la calle Obispo Orberá 15. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención al punto número 7? Nada, pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor del punto número 7? A favor, mayoría 16. ¿Abstenciones? Abstenciones 11. Muchas gracias. Punto número 8. Aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela municipal sita en Plaza Marín, calle Luzán, calle Solano y calle Pósito, promovido por la empresa municipal Almería 21 S.A. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Nada. Señor Cazorla, ¿sí o no? Vale, es que no me quedaba claro. Pues tiene usted la palabra, señor Cazorla. No, yo simplemente es una cuestión de orden, es simplemente que sobre este punto en la comisión fue aprobado por urgencia porque se trajo fuera del orden del día y yo como presidente de la comisión no tenía conocimiento del mismo y sobre ese particular se pidió que se pasara informe, no sé si al resto de grupos lo han pasado, a mí personalmente no se nos ha pasado ninguna información sobre este punto y simplemente nos vamos a abstener por esta cuestión formal no porque estemos en contra absolutamente de nada de la aprobación definitiva de esta cuestión, sino simplemente por la cuestión de formas que creo que deben de ser importantes. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Cazorla. ¿Alguna intervención? Nada. Señor Castellón. Sí. Me extraña mucho que el expediente no haya estado a disposición de todos los miembros de este pleno, porque todos los expedientes así lo están. De todas formas, este expediente se aprobó inicialmente hace 2 meses, ¿no? Hace 2 plenos, con lo cual un expediente en el que usted votó a favor, señor Cazorla, que ya vio, lógicamente, porque entiendo que su voto fue formado, con una opinión formada, y no ha cambiado nada porque en la aprobación inicial, esta es la definitiva, no ha cambiado nada porque una vez que se ha producido la exposición al público no ha cambiado nada. De todas formas, yo no sé, en cuestión formal, usted como presidente pues, conforma el orden del día y, lógicamente, esto era fuera del orden del día. Por tanto, a las áreas que a quien le corresponde remitir los puntos fuera del orden del día, pues conforme dice el reglamento del ayuntamiento y el reglamento de organización y funcionamiento de las corporaciones locales, así se procedió. Y, por tanto, preferí llevarlo por urgencia a la comisión para que estuviese 3 días antes a disposición de los miembros del Pleno, que traerlo por urgencia al Pleno, que sí me parecía más atropellado, aunque a pesar de eso, como digo, es una cosa que ya se sustanció hace 2 plenos. Nada más, señor alcalde. Muchas gracias, señor Castellón. ¿Alguna intervención más a este punto? Señor Cazorla. Sí, señor alcalde, muchas gracias. Yo lamento decirle lo mismo que le estoy diciendo. Las cosas cuando traen por urgencia o se traen por urgencia, yo que he estado formando parte de equipo de gobierno y sabemos cómo funcionan las cosas en la casa, es cierto que a veces pues, los expedientes se informan muy ajustados a la hora de la convocatoria y hay que traerlo bastante apurado. Pero las cosas se arreglan muy fácil y es simplemente descolgando un teléfono, pero no todavía sin saber. Usted dice que está exactamente igual el expediente que cuando se aprobó antes. No hay un expediente que no se convoque la Comisión de Urbanismo que previamente, personalmente, no lo haya visto. Y eso lo sabe usted perfectamente. Este expediente, yo me tengo que creer que usted dice que está correctamente, lo dijo en la comisión fuera del orden del día, pero realmente le dijimos que pasara la información y todavía a estas horas de hoy, jueves, desde el lunes hemos tenido tiempo, pues yo creo que ni se nos ha hecho llegar, ni se me ha informado y es más, hasta incluso no hemos visto en este intercalo de días. Con lo cual, yo tengo que creerme que usted me dice que está igual, pero no lo he visto. Con lo cual, insisto, simplemente estoy diciendo cuál es mi sentido del voto, que es abstención por las formas. Por lo demás, me creo lo que usted me dice, pero como no lo he visto, pues me va a disculpar, pero no puedo votar a favor. Muchas gracias, señor alcalde. Muy bien, señor Cazorla. ¿Alguna? Señor Castellón. Mire, señor Cazorla, yo no pretendo que usted haga actos de fe en mis palabras. No tiene usted que creerse todo lo que yo diga. Yo hay cosas que digo que son más acertadas y cosas que menos.
Usted sabe perfectamente que este expediente, porque se dijo por parte de los funcionarios cuando se votó en la comisión que no había recibido ningún tipo de alegación, con lo cual, si no ha recibido ningún tipo de alegación, no se ha cambiado el expediente. Esto lo sabe usted igual que lo sé yo, igual que lo sabemos los 27 concejales que aquí nos sentamos. Y no puede decir usted que el expediente no está a su disposición, porque todos los expedientes que conforman el orden del día del Pleno, todos están a disposición de los 27 concejales. Si lo que usted quiere es que yo me siente con usted en una mesa camilla y le explique el expediente, pues no lo he hecho. No lo he hecho. Entonces, absténgase usted, me parece muy bien, en un estudio de detalle que lo que pretende es que una vez finalizado el expediente, el viernes por la tarde, no lo demoremos un mes más. Ese es el motivo por el cual se lleva por urgencia a la comisión. ¿A usted le parecía mejor, porque así lo dijo en la comisión, que lo trajese por urgencia al Pleno? Pero yo entiendo que es mejor que si estaba finalizado el viernes estuviese a disposición de todos los miembros de este Pleno el viernes y no hoy, jueves, y que no lo hubieran podido ver. Lo poco que había que ver, lo único que ha sustanciado el expediente es no existe ninguna alegación, con lo cual el expediente es el mismo que usted votó favorablemente hace 2 plenos. Y las cuestiones formales, pues ya son cuestiones formales. Pero pero de formas, todo es legal, señor Cazorla, se ha hecho perfectamente y está recogido en el reglamento, organización y funcionamiento de este ayuntamiento que cuando un expediente se sustancie, una vez que se ha elaborado un orden del día, se lleve a la comisión y se someta a votación de los miembros. Se llevó a la comisión, se votó a favor por la mayoría de los miembros su inclusión por urgencia en la comisión. Y hoy viene como un punto ordinario en el Pleno, en el orden del día, con lo cual nada más lejos de una cuestión de forma que, en fin, que no sea una cuestión menor. ¿Vale? Muy bien, señor. Muchas gracias, señor alcalde. Muy bien, vamos a votar el punto. Voto a favor del punto número 8. 13. Abstenciones. Abstenciones 11 y 3, 14. Muchas gracias. A continuación, señor secretario, vamos a debatir de forma conjunta desde el punto número 9 al punto número 17, si bien serán votados de forma independiente. Así que, ¿alguna intervención a estos puntos, del 9 al 17, los reconocimientos extrajudiciales de crédito? Sí, señor Esteban. Nosotros vamos a votar desde el número 9 al 17, nos vamos a abstener. Es decir, que el sentido de nuestro voto es abstención en todos esos puntos. Muchas gracias, señor Esteban. Bueno, iba a decir que si los concejales lo ven bien, pues si el voto va a ser el mismo en todos, los votamos, no hace falta ir uno a uno, ¿no? O sea que, señor Cazorla, si les parece, bueno, ahora se pronuncian sobre si el sentido del voto va a ser el mismo y lo votamos todos a la vez y nos evitamos ir uno a uno, lo que ustedes quieran. Señor Cazorla, ¿alguna intervención en estos puntos? Sí, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. No, nuestro sentido de voto no va a ser abstención. Entonces, yo rogaría que cada uno se votara de manera independiente, si es posible. Si es posible. Vale. Miren, simplemente hacer 2 comentarios. Sí que acordamos en la Junta de Portavoces de tratarlos todos en conjunto. De los puntos, solamente tenemos algo que comentar de los puntos 17 y del punto 15. Vamos a empezar por el punto 15 y es una cuestión muy fácil. Y es hacerle la pregunta directamente al concejal responsable del área de un tema que no entendemos aquí. Y estamos hablando de una factura de Jarquil Construcciones S.A. que se hace directamente, estamos hablando de un importe de 65.721,49 céntimos, donde son los arreglos finales, dice textualmente, certificación final de diciembre del 2015 de la adaptación de la casa de González Montoya, del museo de Doña Paquita, estamos hablando, y es una obra pues que acaba en esa fecha. Bien, nuestra duda viene en que, y la corrobora directamente el señor interventor también, donde dice que no se justifica en el expediente el retraso de la aprobación de esta factura. ¿Y por qué no se justifica? Porque la fecha de esta factura, perdón, vamos a empezar por la fecha de la formalización del contrato, es del 16 de octubre del 2014.
La fecha del modificado, 5 de mayo del 2015. Recepcionamos la obra el 17 de diciembre del 2015. Es decir, ya con esta corporación. La factura se presenta el 7 de enero del 2016 y tiene fecha 7 de enero y entra en el registro el día 11 de enero del 2016. Es decir, desde el día 11 de enero del 2016 hasta hoy, es decir, hasta que está el informe, que lo hemos visto aquí, que se hace ahora, los primeros días de abril, ¿qué ha ocurrido con esto? Yo he estado buscando en el expediente, he estado buscando a ver la justificación, he estado intentando ver si existe algo que justifique este retraso y no está. Pero me voy al informe del propio interventor y efectivamente dice que tampoco se justifica. Con lo cual, pues tenemos ciertas dudas. Si ustedes no la aclaran, pues votaremos a favor. Si no, nos abstendremos en esta factura. Y luego hay otro tema, que es otra factura, que es una factura del día, concretamente, el importe son 48.270,50 y es una factura que lleva muchas cuestiones, entre ellas pues lleva el tema de los servicios de mensajería, lleva sustitución de una correa en obras públicas, reparaciones en la alcaldía, lleva dos temas que es a los que me voy a detener, los últimos. Un lote de una factura de Vodafone, es decir, el pago del recibo del teléfono de la casa, desde el 8 de julio hasta del 8 de julio al 7 de agosto del 2016, por un importe de 8.627. Y luego lleva los servicios de la calle Magistral, de los conserjes de la calle Magistral Domínguez, de 19.795 euros y de 18.950. En estas dos cuestiones me voy a parar porque el tema de la factura de Vodafone se dice literalmente que se trata de un expediente con un reconocimiento extrajudicial de crédito, por supuesto, pero que se omite la incoación del expediente, el expediente de la oportuna modificación del contrato. Por lo visto, este importe estaba supeditado a hacer una modificación del contrato y no se ha hecho, según se emana del propio informe de intervención. Me gustaría que me aclararan este término. Y con respecto a la última, que el servicio de conserje, simplemente una puntualización, ahí no tengo nada que matizar. Lo único que sí es, independientemente, que yo sé que por parte del señor interventor estima, y todos lo sabemos, que es más fácil, es más barato para la casa contratar un servicio fuera que hacerlo mediante oferta de empleo público, pero nosotros estamos muy en contra de esta historia. Sabemos perfectamente, y desde las dos mociones que hemos presentado desde Ciudadanos, una en julio del 2015 y otra el 1 de febrero, en el pleno del 1 de febrero del 2016, donde abogábamos por la puesta inmediata de sacar el tema de la oferta de empleo público. Nos consta que la del año pasado está casi terminada para salir y alguna de ellas ya está incluso publicada, pero la de este año pues no sabemos qué tipo de retraso podrá tener, con lo cual simplemente instar a que la oferta de empleo público pues sea ágil, porque necesitamos personal en la casa y creemos que los 9 años que no hemos tirado sin contratar pues están trayendo todas estas cuestiones, como contratar con servicios externos, pues la falta de personal que podemos tener, aparte de que este es un servicio que efectivamente anteriormente no estaba y que ha sido nuevo. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Cazorla. ¿Alguna intervención? Señora Vázquez. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, pues brevemente explicar el tema de Jarquil, de doña Paquita. Es que hubo un modificado, como bien sabe el señor de Ciudadanos, que creo que lo ha comentado, y que cuando se inició el tema de la obra había un forjado que no estaba en condiciones,
Por lo tanto, era una previsión que como usted sabe, cuando se hacen los pliegos y se hace la previsión del gasto que se va a tener, pues no se contabilizó, no se contó con ese desperfecto que iba a tener. Por lo tanto, bueno, pues cuando llegó no había crédito suficiente y ha tenido que esperarse a que haya crédito en la partida para abonar la factura, ni más ni menos. Luego, con el tema de Vodafone, pues era por 2 lotes. Uno era la parte de voz, que es de telefonía, la otra parte era de datos, de wifi. Entonces, lo que pasó es que se hizo la previsión también de cuánta red wifi se iba a poner en el ayuntamiento, pero que no se previó un error de cálculo en el uso de los datos, ¿no? En cuánto no iba a venir en cuanto a uso. Entonces, fueron, como ven, la factura muy pequeña, son 8.000 euros, que no se contabilizaron, que no se previó que se iba a hacer ese gran uso de los datos y pues cuando se ha tenido igual. En cuanto hemos tenido crédito, pues la vamos a abonar. Y luego con los conserjes, bueno, ya le adelanto que la oferta de empleo público va fantástico, viento en popa, como se comprometió el alcalde. Vamos a hacer ese plan plurianual, plurianual, en el cual se están sacando por prioridad las plazas que entendemos que se necesitan más. También sabe que se va a hacer un contrato de gestión integral de los centros, que actualmente se está haciendo el pliego técnico y próximamente se hará el pliego administrativo. Y también con Magistral Domínguez, que ya el contrato está en vigor de los conserjes, y el de los almendros, pues la semana que viene creo que se formaliza. Por lo tanto, bueno, creo que con esto respondo a sus dudas. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora Vázquez. ¿Alguna intervención en segundo turno? Nada. Pues pasamos a votar uno a uno los puntos del 9 al 17. Punto número 9, votos a favor. A favor, mayoría de 25. Abstención. 2. Punto número 10, votos a favor. A favor, mayoría de 16. Abstención. Abstenciones 11. Punto número 11, votos a favor. A favor, mayoría 16. Abstención. Abstenciones 11. Punto número 12, votos a favor. Mayoría 16. Abstenciones. Abstenciones 11. Punto número 13, votos a favor. Mayoría 16. Abstenciones. Abstenciones 11. Punto número 14, votos a favor. Mayoría 16. Abstenciones. Abstenciones 11. Punto número 15, votos a favor. A favor, mayoría 16. Abstenciones. Abstenciones 11. 16 a favor. 16 a favor, 16. Abstenciones. Abstenciones 11. Y 17 votos a favor. Mayoría 16. Abstenciones. Abstenciones 11. Pues muy bien, votados quedan todos ellos. Punto 18. Ejecución por el Pleno de la sentencia número 1926/2014 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en relación al recurso interpuesto por la entidad Tanatorio y Funerarias del Sur S.L. contra acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Almería de fecha 30 de abril de 2012. Perdón. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención a este punto número 18? Nada. Usted sí, señor Cazorla, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Muy brevemente, porque este tema de los cementerios pues, es un tema ya muy manido y es un tema pues, que cada vez que sale a colación en cualquier foro, pues la verdad es que nos da un poco de, digamos, de repelú, ¿no? Aquí lo que se está trayendo ya es simplemente la aplicación de una sentencia. Decirle que nosotros nos vamos a abstener y nos vamos a abstener nuestro posicionamiento de voto. Creemos que por coherencia, porque ni estuvimos, ni hemos estado, ni creemos que lo que se haya hecho sea lo correcto. Y la prueba está en que no es lo correcto cuando ya llevamos varias sentencias, una de ellas la que estamos dando fiel cumplimiento ahora aquí, en este pleno, de la modificación que nos obliga a un juez a modificar el reglamento directamente, los artículos 55 y 24 del propio reglamento y ordenanza del reglamento, del ayuntamiento.
Con lo cual, en esa materia, materia de funcionamiento de servicios de cementerios municipales de Almería. Y se modifica porque se consideraba, y así lo dice la sentencia, una cláusula abusiva. Y en cuanto se atribuye en exclusividad a la empresa, y leo textualmente, en cuanto se atribuye en exclusividad a la empresa concesionaria la facultad de facilitar los productos y materiales necesarios para la inhumación y exhumación de cadáveres, incluyendo bolsas, cajas, y no voy a entrar en... Incluso la eliminación a la tarifa en el caso que aprueba el excelentísimo Ayuntamiento. Y el artículo 24 del reglamento, que también se modifica, donde se impugna por cuanto establece la facultad de la empresa concesionaria de exigir la presentación del contrato o título de derecho funerario para la solicitud de prestación de servicio o autorización de obra o lápida. Miren, esto ha conllevado, y lo digo mirando a todos los almerienses, que parece que pasamos por harto cosas y luego nos revestimos de intentar ayudar, de creación de empleo, de intentar ayudar a los sectores, a los autónomos. Miren, esto ha conllevado desde que esto se adjudicó y se adjudicó con estas cláusulas que impedían el acceso directamente para poder hacer estos trabajos a la Asociación de Marmolistas aquí en Almería, de autónomos dedicados a esto, gente que llevan 2 y 3 generaciones, que han venido a hablar con todos, yo creo, porque no han visto absolutamente a todos, pues le ha conllevado un calvario hasta llevarse a los tribunales, que es parte de estos lodos de esta sentencia. Entonces, cuando no hacemos las cosas bien, al final perjudicamos. Cuando damos en exclusividad una concesión y no tenemos en cuenta el resto de sectores, pues al final perjudicamos al resto de sectores. Y en este caso se le ha perjudicado muy directamente porque no podían, es decir, tenían que pedir permiso, hacer pues cualquier historia que tenían que hacer, el permiso había que pedirlo, para poder entrar directamente y hacer su trabajo directamente en el cementerio. Pero además, con ese artículo se le daba como exclusividad a la empresa concesionaria la facultad de facilitar esos productos. Con lo cual, estamos limitando a las 8, 10, 12 empresas que hay en Almería de marmolistas dedicados a estas cuestiones. Con lo cual, yo creo que es un día de alegría que se aplique directamente esta sentencia. De verdad, creo que es una manera de poner en orden algo que se había hecho mal y de beneficiar realmente a quien siempre, de alguna manera, en un libre mercado como estamos, pues que haya libertad. Es decir, que cada uno pueda ofertar su lápida o pueda hacer su trabajo de manera independiente sin que tenga que estar monopolizado por una empresa y encima concesionaria del Ayuntamiento, ya que el sol sale para todo y desde el Ayuntamiento debemos de velar por no monopolizar esto. Por eso, señor alcalde, saben perfectamente nuestra cuestión, en la nueva, que también se nos ha obligado por una cuestión de forma a sacar de nuevo la concesión, saben perfectamente desde el Grupo Municipal de Ciudadanos qué pensamos con este tema. Y creemos que habría que, antes de sacarlo, ver y negociar y consensuar la manera que queremos tener la forma de nuestro cementerio y de llevar la gestión del tanatorio por un lado y de la gestión de los cementerios por otro. Así pues, yo creo que alegrarnos de que a este colectivo pues, se le haya puesto orden en su calvario, que no le ha sido fácil, han tenido que ir incluso a los tribunales para poder cambiar algo que desde el Ayuntamiento se había hecho de manera muy injusta. Ciudadanos siempre vamos a estar al lado de los autónomos y de las personas que en este caso, como ha sido este caso, pues han reivindicado algo que creemos que era una verdadera injusticia. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Cazorla. ¿Alguna intervención? Señora Núñez. Se ríe el alcalde con razón. Esto es un clásico como el Madrid-Barcelona, ¿no? Buenos días, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, estoy bastante de acuerdo en algunas de las cuestiones que planteaba el señor Cazorla. Es verdad que el reglamento y el contrato eran un campo de obstáculos para el ejercicio libre de su trabajo por parte de algunas empresas y es verdad que estamos pendientes de resolver cómo se va a seguir gestionando este servicio que actualmente se presta en precario. Pero centrándonos en el asunto que viene a pleno, que es esta moción, yo muy brevemente no voy a
a entrar en el fondo de ella. Hace 2 plenos, el 3 de marzo, ya discutimos una sentencia similar, no la misma. Creo que después de tantos debates en este pleno es más que evidente, ha quedado a la vista de todos la vulnerabilidad de un reglamento que se hizo en su momento sin consenso y se hizo a medida de un contrato de concesión que está anulado por la justicia y, por lo tanto, las sentencias hablan por sí mismas sobre la forma en que se gestionó ese contrato y se gestionó este servicio en su momento. Seguimos, y siempre lo digo, a la espera de alguna explicación y alguna asunción de responsabilidades por todo este periplo judicial. Mucho me temo que no llegará y seguiremos instalados en este juego de la confusión y del caos al que nos tienen acostumbrados en este asunto. Pero aún así es nuestra obligación al menos pedir alguna aclaración formal respecto al contenido de esta sentencia, o más bien, más que al contenido, respecto a la forma en que se trae a pleno. Sí me gustaría que el señor concejal responsable de la materia aclarara un poco la cuestión de por qué se trae la sentencia de 2014, que es anterior a este pleno, mientras que hace 2 plenos, el 3 de marzo, se trajo una sentencia que era posterior, de 2016, teniendo ambas un contenido similar en cuanto que vienen a anular preceptos de ese reglamento. Entendemos que lo lógico es que se hubiese gestionado, tramitado de forma conjunta. También nos gustaría saber qué diferencia hay para que se haya traído una, la del 3 de marzo, que era la de 2016, la última, como un punto de dar cuenta en la parte no resolutiva, y esta sentencia venga como una cuestión resolutiva a votar, a aprobar su ejecución, y sobre todo para poder comprender y aclarar en el desarrollo de este pleno exactamente cómo queda el reglamento y si todos los artículos que contienen ambas sentencias, la de 2014-2016, quedan ya inhabilitados, anulados en su redacción, o si queda algún trámite por hacer respecto a la sentencia de 2016. Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Núñez. Señor Sánchez. Sí, gracias, señor alcalde. Por aclarar varios asuntos, me gustaría empezar diciendo que no existe en España un reglamento de cementerio en capital de provincia, en un municipio pequeño donde no hay varios operadores. Es más común, pero no existe en ninguna capital de provincia en España donde, una vez que el ayuntamiento ha aprobado reglamentos de cementerio tanatorios, habiendo más de un operador, y en este caso teniendo en Almería capital varios operadores, pues no haya reclamaciones, no haya impugnaciones a ese reglamento, porque, lógicamente, pues cada empresa quiere obtener su dominio del mercado. En este caso, sí me gustaría aclarar varios asuntos que no son acertados. En primer lugar, la ejecución de esta sentencia no es anular el reglamento. Es decir, la empresa demandante denunció la totalidad del reglamento y la justicia le ha dado la razón en 2 artículos de 61. Es decir, deja totalmente intactos 59 artículos que había aprobado este reglamento y otros 2 que los anula, que en concreto son el artículo 55 y el artículo 24, que en nada modifica el normal funcionamiento del cementerio, porque son, como se ha dicho aquí, el artículo 55 que atribuía a la empresa concesionaria la facultad de facilitar los productos y materiales necesarios para la inhumación y exhumación de cadáveres, las bolsas. Todo esto era principalmente la reclamación, era por parte de Tanatorios y Funerarias del Sur, por el uso en exclusividad de la empresa concesionaria de las bolsas de restos de cadáveres. Y el artículo 24, en el que nosotros le facultábamos a la empresa, le dábamos la potestad de exigir el contrato título funerario para poder entrar en el cementerio a hacer una inhumación y exhumación, lo cual no es descabellado, puesto que si alguien va en representación, si la empresa viene en representación de un fallecido, lo normal es que se le exija el título de la titularidad del nicho. Pero en cualquier caso, son 2 artículos que, por ejemplo, nada tiene que ver con los marmolistas, porque es verdad que los marmolistas recurrieron este reglamento, pero también es verdad que la justicia no le ha dado la razón y, por tanto, en nada tiene que ver con los marmolistas. Y me gustaría explicar un poco también la reclamación de los marmolistas. Hasta el año 2011,
si ustedes han ido al cementerio recordarán que cuando se construían nichos, en el cementerio quedaban los huecos de los nichos hasta que se ocupaban, lo cual daba una imagen bastante lamentable de un cementerio de capital de provincia. Y el reglamento facultaba a la empresa concesionaria a que una vez que se terminaban las unidades de enterramiento, es decir, esos nichos, se aplacaban, se ponían las lápidas en blanco o en negro, sin ningún tipo de relieve ni nada, porque estaba vacía por dentro, hasta que un fallecido, ocupara ese nicho. Eso no tiene coste para el titular, es decir, todo lo contrario. Al estar aplacado, es decir, al tener ya una prelápida, por decirlo de algún modo, los familiares podían decidir si se quedaban con esa al coste de 100 euros. Me gustaría que alguien en Almería me dijera si ha tenido que enterrar a un familiar dónde ha encontrado una lápida al coste de 100 euros, porque les puedo garantizar que no lo van a encontrar, o podían renunciar a esa lápida sin coste alguno y contratar a una. Los marmolistas no denunciaban el dominio de la empresa a la hora de tener lápidas. Denunciaban, lógicamente, que ellos venden una cosa por 3.000 y la empresa concesionaria pues por 100, más los trabajos, evidentemente, de relieve y tal. Claro, eso abarataba de una manera importantísima el coste de los enterramientos en Almería. Y el juez ha estimado que la empresa puede ofertar eso, a la vez que los marmolistas también pueden ofertar sus servicios en cuanto al montaje y desmontaje de la lápida. ¿Que exigimos a los marmolistas que pidan permiso a la hora de trabajar en el cementerio? Por supuesto, claro que sí, y lo seguimos haciendo, porque no era la primera vez donde un marmolista llegaba, hacía un trabajo y ocasionaba un desperfecto en las lápidas colindantes. Y entonces, ¿a quién le pedimos reclamación? Porque en ese momento, hasta la llegada del reglamento, a quien se le pedía la indemnización era al ayuntamiento, y el que pagaba la indemnización era el ayuntamiento. A día de hoy, cuando un marmolista va a hacer un trabajo en el cementerio, tiene que pedir permiso y se tiene que hacer responsable de aquellos desperfectos que hagan en los nichos colindantes. Por cierto, como cualquier otro tipo de trabajo que pueda hacer un particular en una vivienda cuando toca la fachada de su casa. Es decir, no estamos pidiendo nada extravagante. Insisto, 61 artículos, de los cuales fueron denunciados su totalidad, también por parte de los marmolistas, y el juzgado nos ha dado la razón en 59 y nos obliga a eliminar 2. Y por eso traemos hoy este punto al orden del día, la ejecución, porque nos va a permitir no tener que pasar por una modificación del reglamento, sino que simplemente aprobando hoy la ejecución de la sentencia, se publica en el boletín y se da por modificado el reglamento. Esa es la diferencia respecto al punto anterior que decía la señora Núñez. Y creo que no tengo más que explicar, señor alcalde. Muy bien, señor Sánchez. ¿Alguna intervención en segundo turno? Nada. Señor Cazorla. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo no voy a entrar en el fondo de esto, porque entrar en el fondo de este asunto, pues remontarnos a la cantidad de sentencias, a los contratos de FEAL, es ver la cantidad de indemnizaciones que este ayuntamiento ha tenido que pagar con sentencias en firme ya sobre esta cuestión, y no voy a entrar en todo este periplo que parece que se ha convertido, como dice la señora doña Carmen del Grupo Municipal de Socialistas, que se ha convertido en todo un clásico. Entonces yo no voy a entrar, primero porque no he estado aquí y no hemos estado aquí presentes en este plenario, ustedes sí, pero hemos sido almerienses que lo hemos vivido desde fuera y quizás tengamos una opinión pues distinta a la de la gente. Y esta cuestión pues es una cuestión pues que no es agradable. Y no es agradable, y lo que ha quedado y lo que creo que está claro es que si hay sentencias que nos obligan a sacar otro contrato, que nos obligan a sacar, otra concesión por un error de forma, usted puede justificar, señor Sánchez, lo que usted quiera, pero se nos obliga con una sentencia y se nos dice que no se han hecho las cosas bien. Y nada más. Usted puede ponerle aquí, vestir el muñeco, pintarlo de como quiera, pero la realidad es que hay eso. Se nos ha obligado a pagar unas indemnizaciones, señas,
que el rescate de la concesión tampoco se hizo correctamente. Y ahora se nos obliga por parte de otra sentencia que usted quiere quitarle importancia. Usted me dice, mire usted, es que han reclamado que modifiquemos el reglamento entero y solo el juez nos obliga a 2. Claro, ¿a qué 2 artículos? Justamente los que están en contra de la competencia desleal. Justamente eso. ¿Por qué? Porque en ese reglamento se decía que la exclusividad era de la empresa concesionaria. Y eso es lo que se dice en esos 2 artículos, que lo he leído literalmente, el 55 y el 24, que lo que se está haciendo es que haya un libre mercado. Y mire usted, señor Sánchez, yo no quiero entrar en debate porque de verdad no tenemos tiempo y con los 3 minutos que me quedan, perdón, el medio minuto que me queda no voy a entrar. Pero de verdad, que usted diga que el coste de una lápida de un señor que llevan 3 generaciones viviendo de eso son 3.000 euros, me demuestra que usted ha comprado pocas lápidas. Yo, por desgracia, he tenido que comprar algunas. Y se las he comprado a estos señores. Que me diga usted que la empresa la vende a 100 euros frente a 3.000, mire usted es un liberal. Y como liberal tendría usted que entender y tendría usted que defender ese libre mercado. Y no a estos autónomos haberle hecho esta faena que afortunadamente ha tenido que venir un juez para algo que usted puso en un reglamento mal puesto. 3 minutos 10 segundos, señor Cazorla. Termino, seguiría, señor alcalde. Y por otro lado, le recuerdo que la concesión que hay ahora mismo están en precario, y la propia concesionaria que estaba ejerciendo, que ya dijo un juez que no era legal ese pliego que salió, y estamos preparando otro, está incluso cobrando las tasas, ese impuesto a la muerte que se ha puesto por nicho, que creemos que es una injusticia, y lo siguen cobrando. Más de 1 millón y pico de euros que estos señores están cobrando y que no sabemos si se van a seguir ahí o no van a seguir ahí. Yo le dejo esto encima de la mesa porque creo que esto es propio de otro debate. Muchas gracias, señor alcalde. Muy bien, ¿alguna? Nada. Señor Sánchez. Sí, gracias, señor alcalde. Mire, señor Cazorla, el único impuesto a la muerte que yo conozco es el de sucesiones y donaciones. Es el único impuesto que yo conozco sobre la muerte. Usted está hablando de una tasa por inhumación y exhumación. Y además desconoce usted una cosa que es fundamental. Haya empresa concesionaria, no la haya, lo haga el ayuntamiento o no lo haga, las tasas existen y hay que pagarlas. Si mañana no hubiera empresa concesionaria de la basura, la tasa de basura los almerienses tendrían que seguir pagándola. Es que no tiene nada que ver. Y yo soy un liberal. Sí, señor Cazorla, soy un liberal convencido. Fíjese si soy un liberal convencido que hasta que el ayuntamiento no saca este servicio a concesión, en Almería había un solo tanatorio. Y por lo tanto, o pasabas por ese tanatorio o te tenías que ir del municipio de Almería. No había crematorio y por lo tanto te tenías que ir a El Ejido o a Níjar a incinerar a tu familiar. Y hoy se puede hacer en el término municipal de Almería. Solamente había la única opción de contratar a los marmolistas para ponerle la lápida a tu familiar. Y hoy hay más oferta gracias a ese servicio concesionario. Y además hay más servicios. Y hay una sala aconfesional para aquellas personas que no se sientan católicas y quieran hacer un sepelio aconfesional. Y eso hasta ahora no existía en Almería. Por supuesto que soy un liberal, señor Cazorla. Y le voy a decir algo más. Mire, en esto, por supuesto, vamos a discutir mucho porque es un tema farragoso, es un tema que además conlleva a muchas sensibilidades. Pero yo no sé lo que le dicen a usted los almerienses. Usted dice que poco más que los almerienses están sin dormir por las sentencias del cementerio. Yo, que visito el cementerio, evidentemente en mi labor de concejal, le puedo decir que la opinión unánime de los almerienses es que este cementerio no tiene nada que ver con el cementerio que había hace unos años. Y esa es nuestra obligación, mantener y tener unos cementerios municipales dignos y poder ofrecer unos servicios dignos. Y usted, que hace pocos días, por desgracia, coincidimos, no digo que la desgracia sea que coincidimos, sino que estuvimos en el tanatorio municipal Portocarrero, en un sepelio, podrá observar que las condiciones que ofrece hoy ese tanatorio, que es municipal,
valorado en más de 4 millones de euros y que es propiedad del Ayuntamiento y de todos los almerienses, por tanto, ofrece un servicio que en otros tanatorios pues se puede dar mejor o peor, pero que hay una realidad. Hoy los almerienses pueden elegir y hasta ahora no podían elegir. Así que sí, señor Cazorla, está usted muy acertado cuando me dice liberal, que es para mí el mayor de los piropos que me pueden decir. Muchas gracias. Muy bien, señor Sánchez. Vamos a votar este punto número 18. Votos a favor del mismo. A favor 13. Abstenciones. Abstenciones 13. Muchas gracias. El punto número 19 se retira, señor secretario. Sí. No, perdón. Fallo mío, que tengo un orden del día. Tengo un orden del día antiguo. Sí, se retira el número 19, sí, lo he dicho bien. Y pasamos, por lo tanto, al debate de las mociones presentadas por los diferentes grupos políticos. La primera de ellas, el punto número 20. Moción del Grupo Municipal Socialista sobre puente de la Avenida del Mar. Muchas gracias. El proponente de la moción, el señor Pérez Navas, tiene la palabra. Bien, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. En nombre del Grupo Socialista, en primer lugar, creo que se merece que hoy mostremos nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestra preocupación por lo que ha pasado en la calle Cueva de las Palomas y en el entorno con las viviendas. Todos hemos estado allí, todos lo conocemos y, por lo tanto, mostrar nuestro apoyo y que lo antes posible se pueda solucionar. En segundo lugar, este no es un tema nuevo. Ya lo debatimos y lo aprobamos por unanimidad en una moción el 28 de marzo. Quiero que quede claro que hoy el Grupo Socialista es vehículo de una moción que no es nuestra, aunque asumimos, y que nos presenta una asociación de comerciantes con la que todos nos hemos reunido, en campaña, fuera de campaña, y que transmitían una preocupación, una inquietud, pues puesto que veían que después de un pleno en el que, a propuesta de Ciudadanos y con el apoyo de todos los grupos políticos, deberíamos en el 2017 rehabilitar, remodelar, acondicionar y mejorar la imagen del puente de pescadería, el puente sobre la Avenida del Mar. Por lo tanto, no es nuestra moción, sí la asumimos. Incluso tengo que decirles que nosotros hemos retirado una moción tan importante en este momento también para la ciudad y la provincia, como era el rechazo a los presupuestos generales del Estado, por tal de que esta moción entrara, puesto que los vecinos, con toda lógica, podían tener esa preocupación y esa inquietud de que no se conocía nada de las intenciones del equipo de gobierno y del Pleno que la aprobó por unanimidad. Por lo tanto, ellos se ven forzados a presentar esta moción y que nosotros asumimos. También podrían haberlo hecho, pero nosotros quisimos asumirla por traer aquí el debate. Por tanto, no somos portavoz de nadie, somos el vehículo y somos los interlocutores con una asociación con la que todos nos hemos reunido y hemos firmado hasta acuerdos en algún caso. Bien, ellos simplemente querían conocer los planes del equipo de gobierno después de un año, sin saber nada. Es verdad que se ha hecho algún pequeño anuncio. Después de varios debates, tanto el de la moción como después también tuvimos un debate para incorporar los remanentes de crédito del 2016, en el que también nosotros pedimos que ya se adelantara una partida para ir ganando tiempo para los estudios posibles. Y, bueno, ante la falta, según ellos, de noticias y de cuál era la postura del equipo de gobierno, pues nos presentan esa moción cuando nos dirigimos y nos piden que vayamos a la zona para ver, y todos la conocemos, lo deteriorado que está el puente y sobre todo el entorno, lo que hay debajo también. Por lo tanto, ellos querían que esto se haga con participación, que se les dé a conocer cuáles son las intenciones municipales, y eso es lo que pretendía la moción y lo que pretende. Y yo creo que eso lo han conseguido y lo hemos conseguido. Es verdad que in extremis, es verdad que hemos tenido que recurrir a estas cosas. Yo sé que ahora se nos va a sacar un plano maravilloso y se nos va a enseñar cuáles son las intenciones municipales. Pues muy bien, eso es lo que querían los vecinos. Simplemente eso, que no faltáramos a nuestra palabra, a nuestra verdad, que se iba a cometer. Y que, lógicamente, aunque las cosas tienen sus plazos y sus tiempos, ayer in extremis
el propio concejal reunía a un representante de la Asociación de Comerciantes y le daba a conocer la propuesta municipal, ayer mismo, y por tanto ellos, con los que he hablado esta mañana, entendían que esto se merecía un voto de confianza, ya que había habido, quizá a raíz de la moción, nosotros entendemos que sí, una actividad municipal, se le había dado conocimiento de cuáles eran las intenciones de remodelar, con un plano, con unas medidas, incluso hasta con plazos posibles. Es por lo que nosotros entendemos que la moción ya ha cumplido esa parte que ellos querían, que era conocer la actividad del equipo de gobierno en este sentido. Como ambos, la Asociación de Comerciantes y nosotros como grupo político, lo que queremos es no dividir al barrio, a los que ven el puente y a los que no lo ven, como pasó en el 2014 con la propuesta del señor Benzal, a los grupos políticos que ven de una manera como lo ven de otra, a los comerciantes que lo ven de una manera y de otra. No queremos dividir, tampoco queremos confundir. Y como lo que pretendemos es que esto salga adelante y que eso que ayer se les mostró, ayer a las 2 de la tarde se les mostró como la intención municipal de lo que va a ser, en teoría, en el 2017 la obra de remodelación, es por lo que nosotros le hemos pedido a la Asociación de Comerciantes y yo le pido a los grupos políticos que estaríamos dispuestos, ellos estarían dispuestos a retirar toda la argumentación y toda la exposición de motivos en la que se nos dice que si no hemos actuado, el equipo de gobierno, que si la moción de la vergüenza, todo eso quedaría retirado y solamente se quedaría un único punto, vista la reunión de ayer y que en el ánimo de no confrontar, pero que se cumpla, nosotros le vamos a pedir en nombre de ellos a todos los grupos y que ahora les pasaré cuando las ordenanzas me recojan la enmienda, que sería sustituir todo y solamente poner un acuerdo que es literal de entre lo que pasó ayer y lo del 2016, que sería instar al Pleno y al equipo de gobierno a que dé cumplimiento en este año 2017 con licitación y ejecución de obras de lo contemplado en la moción aprobada por unanimidad de todos los grupos en 2016, para que la puesta en valor del puente de pescadería, de forma consensuada y participativa, sea realidad este mismo año. Por lo tanto, retiraríamos todo lo demás en nombre de ellos y solamente se quedaría esto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Nava. ¿Alguna intervención a este punto? Sí, señor Esteban. Bueno, mi intervención, hombre, me gustaría saber cuál es la posición del equipo de gobierno a la propuesta que está haciendo el portavoz del Partido Socialista, que es el que presenta la moción. Bien, yo, la intervención estaba en el sentido de la propuesta que se hacía en la moción que presentaba el Partido Socialista, en la que estoy totalmente de acuerdo. Pero sí quiero aprovechar muy brevemente mi intervención en nombre del Grupo Municipal para llamar la atención sobre algo que nosotros ya hemos puesto mucho el acento, sobre todo cuando discutimos los presupuestos del Ayuntamiento para este año. Es la falta de inversión en determinados barrios. Y en este caso es el barrio de Pescadería. A mí me parece muy bien que se afronte el tema del puente, que hay que afrontarlo. Pero yo creo que el barrio de Pescadería va mucho más allá de lo que es el puente sí o el puente no, reformar el puente. El barrio de Pescadería tozudamente se nos está diciendo aquí, por los hechos, los problemas que están teniendo. Problemas de infravivienda, problemas como surgieron hace unos meses en los edificios del patio. Lo que ocurrió ayer con el desprendimiento. Eso nos está dando toque de atención a este ayuntamiento. Y por suerte no se está produciendo pérdida humana. Pero yo creo que es necesario, y lo digo con toda la rotundidad del mundo, es necesario que la zona de pescadería, en Las Chancas, se haga un plan integral que se tenga en cuenta las condiciones que tiene ese barrio. Porque si no lo hacemos así, estaremos parcheando. Hoy parchearemos con el puente, mañana con esto, mañana con lo otro. Y sinceramente, adelantémonos.
Empecemos a trabajar, a invertir en ese barrio que está tocando constantemente a la puerta con los problemas que están surgiendo allí, de todo tipo, de infravivienda, como he dicho, de infraestructura, situación socioeconómica, desempleo. Afrontemos, volquemos nuestros recursos en ese barrio, en este año, volquemos. Hay barrios en Almería que en los presupuestos se recogían inversiones que desde nuestro punto de vista pueden esperar. Pero el barrio de Pescadería La Chanca no puede esperar. Y si sigue usted, equipo de gobierno, por esta vía, un día le van a tocar no una puerta, le van a tocar todas las puertas porque se va a producir problemas en la que nos vamos a lamentar todos. Por lo tanto, yo lo que pido, aprovechando la moción, es que, muy bien, lo del puente muy bien, pero empecemos ya a afrontar los problemas que tiene ese barrio de todo tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Esteban. ¿Alguna intervención por parte del Grupo de Ciudadanos? ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿usted, señor Cazorla? Sí, muchas gracias, señor alcalde. ¿Te tienes que ir? Sí. Perdón, es que estaba esperando porque, desgraciadamente, nuestro compañero Rafa le han llamado y se tiene que marchar a Jaén porque su padre está en una situación muy delicada, tremendamente delicada. Así que deseándole que sea todo lo mejor. Perdón por la demora, ¿eh? Perdón. Buen viaje. Bueno, perdón, pero creo que la parte humana está por encima de todo y de todos. Bien, recomponiéndonos un poco, hablemos de la moción. Vamos a ver, yo creo que no sé cómo, de verdad, cómo calificar esto, señor Pérez Nava. Yo, personalmente, lo hemos hablado, hemos visto que realmente la moción es algo, y usted lo ha explicado perfectamente, lo ha explicado y ha dicho, no somos portavoces, solo somos el vehículo. Pero es que la Asociación de Comerciantes, todos hemos hablado con ellos, hemos firmado un documento antes de las elecciones donde nos comprometíamos a arreglar el puente, todos hemos intentado llevar a cabo esta cuestión. El grupo de Ciudadanos, y usted también lo ha dicho, llevamos una moción el día en abril, se presentó el 11 de marzo, fue en el pleno de marzo, donde decía literalmente que lo apoyamos todos por unanimidad, acometer el estudio durante los próximos meses de distintas alternativas para la remodelación del puente peatonal que sobrevuela la Avenida del Mar y para la puesta en valor de los espacios públicos situados bajo él y en su aledaño, y afrontar la ejecución material que finalmente se decida, con cargo a los presupuestos del año 2017. Esto ya se ha hecho. Hay una partida de los presupuestos de 2017 y se le ha trasladado a la asociación. Segundo, una vez recopiladas las distintas alternativas más idóneas, iniciar un proceso participativo público en el que los ciudadanos de la zona de la ciudad, de esta zona de la ciudad, puedan mostrar su opinión y participar en el proceso de elección de la fórmula definitiva para la remodelación del puente y puesta en valor de los espacios públicos anexos. Si está todo hablado. Yo entiendo la preocupación de los vecinos y han hablado, y esta asociación con nosotros muy frecuente. Pero miren, también es cierto que la lentitud con la que el área, y ahora se explicará el concejal del ramo, que tenía que haberlo tenido ya esto hecho, que se nos dijo que iba a estar para octubre y ahí no ha sido así. Ahora nos dirá por qué no ha sido así. No le voy a hacer a él su intervención, pero él es el que tiene que dar las explicaciones. Pero es cierto que se nos dijo que para el mes de octubre estaría las alternativas encima de la mesa, que es de lo que hablaba la moción, y los vecinos haber podido ejercer ese, digamos, derecho y ese compromiso que habíamos hecho aquí todos por escrito en el Pleno, de elegir cuál es la opción, de las dos opciones, cuál puede ser la opción que más les pueda convenir. Pero no está hecho. Pero el dinero en el presupuesto en el 2017, queda mucho año 2017. Entonces, yo
de verdad, lo que sí le voy a pedir, y se lo pido al Grupo Municipal del PSOE, del señor Pérez Nava, lo que sí le voy a pedir es que no entremos un poco en este juego. Y le explico por qué. Y le explico a lo que me refiero. Porque si cada vez que ustedes traen una moción, o trae el PP una moción, o traen ustedes una moción, o trae Izquierda Unida una moción, que todos aprobamos y que se refiere a colectivos, y le pongo un ejemplo. Le pongo el ejemplo, por ejemplo, de la de Aspapros de los otros días. En esa moción, que de alguna manera ustedes votaron a favor, que ha llegado al Parlamento y se ha cometido un esperpento allí, que realmente es una cosa inverosímil, pero bueno, eso es cuestión de otro debate, donde no ha sido posible y se ha votado otra cosa distinta a lo que ha hecho su grupo allí de lo que ha hecho aquí. Pero usted imagínese que yo traigo otra moción aquí intentando enmendarle a usted alguna plana con el colectivo porque ha venido el colectivo a buscarme, a llamarme, ¿me entiende? Estoy siendo muy positivo. Es muy fácil de entender, señora Núñez, es muy simple de entender. Es una cuestión de que si las mociones que traemos están en marcha y sabemos que se van a hacer, porque de hecho, claro, lo sé yo y lo sabe la asociación, el problema está en los tiempos. Pero claro, ustedes conocen, igual que conocemos todos, que los tiempos en la Administración no son los que nos gustarían. Entonces, realmente, esta moción como tal, miren, yo perfectamente les puedo decir, se ha retrasado el equipo de gobierno, y eso hay que decirlo, y se ha retrasado del compromiso que tenía. Y el señor Sánchez me dijo a mí que en octubre estaba, y no está. Y esto están muy molestos los vecinos, y él sabe que están molestos, porque lo hemos transmitido. Pero lo que se trata es que sumemos todo, lo que no se trata de ir intentando ahora una moción de otra moción, copiar literalidad. Yo se lo voy a apoyar. ¿Cómo voy a votarle en contra a algo que nosotros mismos hemos redactado? Si son nuestras palabras de ciudadanos. Entonces, mire, esto es simplemente, no le estoy recriminando nada, simplemente le estoy proponiendo una manera de operar. Y con respecto al equipo de gobierno, y con esto acabo, señor Sánchez, yo lo que le pediría es celeridad. Y tampoco es una práctica normal que usted sepa, porque no lo han hecho una vez, lo han hecho con más cuestiones, que ustedes saben que viene aquí una moción y que el día de antes, in extremis, llamen ustedes a la asociación para intentar con un proyecto que le estamos pidiendo para ver y para supervisar y para poder verlo, para que tengan ustedes la deferencia con quien ha propuesto esto, de verlo y que nos lo traigan ustedes en un plano hace un momento antes de empezar el pleno para poder verlo. Mire usted, tampoco es manera de operar. Y entonces yo creo que, de verdad, yo les entiendo a ustedes porque hay muchas cuestiones, hay muchas cosas que hay que hacer, el ritmo de la Administración no es el que nos gustaría, pero estas maneras de salir corriendo a la asociación para intentar callarlo, para que mire usted que esto ya está hecho, por favor, esto me parece que es un juego de niños y no puede ser un juego de niños. Así que simplemente estas dos cuestiones. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Cazorla. Señor Sánchez. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, yo me gustaría aclarar varias cosas. En primer lugar, la cita con la Asociación de Comerciantes estaba pedida desde antes de Semana Santa. Es decir, no es que yo me reúna el día de antes, tendría yo que ser muy torpe para programar una reunión el día de antes sabiendo que ustedes hoy me lo iban a decir. O sea que no es así, estaba pedida de antes de Semana Santa. En segundo lugar, el señor Pérez Nava, que ha sido concejal de Obras Públicas de esta casa, sabrá que si se presenta una moción hace una semana es muy difícil tener un proyecto o un adelanto de un proyecto en 4 días. Es decir, que eso también indica que esta propuesta que tiene el equipo de gobierno y que ayer se le hizo conocedor a la Asociación de Comerciantes es una propuesta con la que llevamos trabajando un tiempo. Eso no quita, y yo ayer se lo dije, y además no me duele en prendas, porque cuando uno lo tiene que hacer, lo hace y no pasa nada. Eso no quita a que efectivamente había un retraso, no del equipo de gobierno, sino de mí como responsable del área, y yo ayer se lo transmití así a la Asociación de Comerciantes, en la que me disculpé y le dije que efectivamente yo tendría que haberme reunido antes con un proyecto previo para trabajar sobre él. Pero, en cualquier caso, sí tenemos claro que lo vamos a ejecutar en este año 2017 con cargo a unos presupuestos que ustedes no han apoyado, señor Pérez Nava,
con un acuerdo presupuestario que incluía la remodelación del puente de pescadería, que ustedes, señor Pérez Navas, no han apoyado, y que, por tanto, no traemos a este pleno nada que no se supiese ya. Estamos trabajando en un modelo que puede ser este, que es el que he traído y que ahora, cuando termine el pleno, no tengo ningún problema en que ustedes lo vean, que puede ser perfectamente otro, sabiendo también que conforme más retrasamos la elección de un modelo o de otro, pues más complicados son los plazos. No por nada, sino porque aquí los plazos no los establece el Ayuntamiento de Almería. Cuando uno tiene que hacer un proyecto, tiene que aprobarlo, tiene que licitarlo, tiene que hacer el mes de exposición pública, tiene que valorar la oferta, tiene que iniciar la obra y tiene que ejecutarla antes del 31 de diciembre, pues lógicamente los plazos nos apremian. Pero ahí, miren ustedes, en eso precisamente es en lo último que este equipo de gobierno tiene culpa. A nosotros nos hubiera gustado tener presupuesto el 1 de enero en vigor, pero no ha podido ser así, porque nos falta un voto para tener los presupuestos aprobado. Pero en cualquier caso, yo, señor Pérez Navas, no le voy a decir a usted, no se me ocurre, decirle qué moción tienen ustedes que traer al Pleno, faltaría más, eso es libertad absoluta de su grupo. Es como si yo le dijera a usted qué asesores tiene que contratar o a quién le tiene que dar usted liberación económica. Eso son decisiones propias de su grupo municipal y, por tanto, no voy a entrar en eso. Pero sí le puedo adelantar que, aparte de que este proyecto va a tener una inversión aproximadamente, quizás se vaya un poquito por encima, pero aproximadamente de 250.000 euros, que no solamente conlleva el arreglo y puesta en valor del puente, por cierto, con una solución bastante creativa y original, única en la ciudad de Almería, y ahora se lo enseñaré, insisto, cuando termine el pleno, que además lleva también una eliminación de barreras arquitectónicas actualmente en las escaleras que dan acceso a la Plaza Pavía, que no cumple la normativa y que vamos a hacer accesible también para personas con movilidad reducida, que contempla también la adecuación de un solar colindante en la calle Socorro, demandada también por los propios vecinos, y que además no va a ser la única noticia que va a tener positiva el barrio de Pescadería. Ya le adelanto que dentro de muy poquito, muy poquito, el barrio de Pescadería va a tener una magnífica noticia que no voy a ser yo el que la transmita hoy aquí, lo hará el alcalde cuando toque. Pero sí les tengo que decir en torno a la Plaza Pavía, porque escuchándole a algunos de ustedes pareciera que estamos hablando de Kosovo. Y la Plaza Pavía, en el año 2012, tuvo una remodelación integral ejecutada por este partido, por el Partido Popular, de 650.000 euros en la remodelación de la Plaza Pavía. Pero es que además, si me voy a los últimos días, a las últimas semanas, el barrio ha recibido una pavimentación de más de 2.000 metros cuadrados, siendo uno de los barrios donde más se ha hecho trabajo de mantenimiento con el presupuesto actual en vigor. Y, por supuesto, no vamos a parar aquí, es decir, vamos a seguir haciendo mejoras en el barrio y llevando grandes proyectos al barrio. Pero, por ejemplo, la calle Hernández, la calle Juan Goitisolo, la calle Cordenero, la calle Valdivia, la calle Jávega, es que hay un listado enorme, ha recibido mantenimiento en los últimos 2 meses gracias a los presupuestos del año 2017, más lo que se hizo el año anterior y el anterior y el anterior, que, como entenderán ustedes, es imposible traer a un pleno porque tendría que estar media hora detallando arreglos, mejoras, programas sociales, ayudas económicas que se han hecho en el barrio. Creo que es una moción para no entrar en la gresca, sinceramente. Creo que es algo positivo para el barrio. Insisto, pido disculpas por no haber traído un adelanto del proyecto antes. No ha sido imposible por parte del área, pero que asumo esa responsabilidad yo, por supuesto, y que entiendo que ahora lo único que nos apremia es en alcanzar un acuerdo para ejecutar ese proyecto de la mano de los comerciantes y de la mano de los vecinos y poder ejecutarlo en este año 2017, en la que, por cierto, insisto, hay partida, hay proyecto, hay idea, hay ganas, hay ilusión y, por lo tanto, lo vamos a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Pues por concluir, señor Pérez Navas. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, yo agradezco la postura de los grupos políticos. Al final era necesario el debate y he visto algunas intervenciones que, bueno, hay algunas contradicciones. Yo entiendo perfectamente, estoy de acuerdo con el señor Esteban. Yo creo que esto es un problema mucho más profundo. Es de los barrios que precisamente necesitan un plan integral. Si algún barrio necesita en esta ciudad, que no dudo que lo necesite Olivero, pero si hay alguno que lo necesita, de luego es Pescadería.
por muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo de infravivienda y porque tenemos serios problemas allí. Nosotros vamos a traer al Pleno también alguna medida en materia incluso de vivienda sobre ese barrio, que es muy importante para esta ciudad y que es clave. Tiene que convertirse en una oportunidad ese barrio y entre todos tenemos que mejorarlo. Y por lo tanto, totalmente de acuerdo. El señor Cazorla decía que no sabía esto cómo entenderlo y usted mismo ha entrado en una contradicción porque decía que no sabía cómo calificarlo, pero que es verdad que había habido lentitud. Queríamos simplemente eso, aclararlo. Entre otras cosas, hoy he conocido algo más que ayer no se conocía. Ayer se le dice a la asociación de comerciantes una cantidad, hoy es más cantidad. Maravilloso. Muy bien, eso sirve para aclararlo. Nosotros queremos que se trabaje también debajo del solar, no solamente el puente. La calle Socorro es importantísimo, tiene una remodelación pendiente de hace muchos años, desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista de la integración en el barrio, pero nosotros, de verdad, que el único juego que tenemos, y que no entramos en ningún juego porque es muy serio, es cuando unos vecinos te piden, una plataforma, una asociación, te pide que le traigas algo al Pleno y que le des voz a ellos, que es lo que nosotros hacemos, pues ese es nuestro mayor respeto y ese es el único juego al que jugamos, a dar voz y a traer las peticiones de los demás. Yo quiero que esto se cumpla, señor Sánchez. Hay una casualidad, ¿no? Usted le da la cita el 4 de abril, que es el mismo día que nosotros presentamos la moción, el 4 de abril también, pero bueno, como son casualidades, bueno, por eso también, pero bueno, bien está reunirse, bien está comunicarlo y ya está. Y al final, los proyectos, bueno, eso que trae, sabemos que es un plano, todavía no lo sustenta un proyecto, un plano se puede hacer en 5 o 10 días, como un boceto, a trabajar, enseñar, y que yo entiendo que eso trae aquí. Yo simplemente, para terminar, y dado el ánimo de concordia y de acuerdo que hay, es que como ahora se habla mucho de la posverdad, y hay alguien por ahí que dice que la posverdad se está convirtiendo en la mentira. Bueno, pues yo no quiero, y en los incumplimientos, yo no quiero que esto sea el pleno de la posverdad, sino que sea el pleno en el que se cumplan las cosas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Navas. Vamos, por lo tanto, a pasar a la votación de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista. Teniendo en cuenta, sí, la propuesta que ha hecho el señor Pérez Navas es cierto, de modificación del texto por parte del Grupo Popular, no hay ningún problema. Entiendo que por el resto tampoco. Ningún problema en la modificación que propone respecto al texto original el señor Pérez Navas. Señor Cazorla, ningún problema. Pues pasamos a votarla, por lo tanto. Voto a favor de la misma. Unanimidad. Muchas gracias. Punto número 21. Moción del Grupo Municipal Socialista para la cesión por parte del Gobierno del Observatorio Geofísico al Ayuntamiento y su posterior acondicionamiento para uso de los almerienses. Muchas gracias. Proponente de la moción, el señor Díaz, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los asistentes y a los televidentes también. Bueno, fruto del espíritu constructivo de este grupo municipal, pues traemos hoy una moción sustentada en dos razones fundamentalmente. Una, en un beneficio para los barrios. Antes hablábamos de la necesidad de inversión en los barrios. Este es uno de los motivos principales. Y otro motivo, otra razón, sería la parte patrimonial de la ciudad. Entonces, como todos saben, como todos los almerienses saben, y nosotros también conocemos, Andalucía Oriental y particularmente la provincia de Almería ha sido señalada históricamente por ser una zona con una actividad sísmica importante, por lo que, o como consecuencia de ello, en 1911 se abrió este observatorio geofísico en el barrio de Los Ángeles. Los Ángeles, que sería el barrio que más se beneficiaría de esta cesión, pero también Cruz de Caravaca, porque queda en esa zona, y el barrio San Félix. Son barrios, y las asociaciones de vecinos de estos barrios nos vienen solicitando insistentemente a todos los grupos, seguramente, espacios culturales y espacios vecinales donde puedan llevar a cabo actividades de esparcimiento o bien de apoyo de exposiciones culturales, etcétera. Son espacios sociales y culturales necesarios, probablemente centros cívicos necesarios en todos los barrios de Almería, pero más si cabe en barrios tan poblados como es el caso de Los Ángeles.
También saben ustedes que las asociaciones que trabajan fundamentalmente en este barrio en la actualidad se encuentran en una dependencia reducida, con goteras, en el fondo del mercado de Los Ángeles. Entonces, además, son varias asociaciones que tienen que estar litigando por utilizar esos espacios y que desde hace mucho tiempo nos vienen pidiendo a la ciudad un espacio donde puedan llevar a cabo esa actividad, la verdad, muy encomiable. También, como hemos dicho, razón histórica y patrimonial. El Observatorio Geofísico, hemos dicho, que se abre en 1911 en esta ciudad, ha albergado a lo largo de su historia pues, distintas secciones de sismología, de meteorología, de geomagnetismo y además, en teoría, en ese espacio se encuentra un museo sismológico, pero que, según nos cuentan trabajadores y vecinos, ha sido desmantelado por el Instituto Geográfico Nacional, por el Ministerio de Fomento, llevándose esas piezas del museo a Toledo y a Madrid. Bueno, creemos que Almería, por su historia sismológica, por sus características, es merecedora de conservar su museo sismológico. No sé si ustedes han podido visitarlo o lo pudieron visitar en su momento. Yo, que estudié en esa zona, en un colegio de esa zona, era una visita, por decirlo de una forma, obligada, ¿no? Todos los escolares de la zona, del Goya, de Santa Isabel, del Juan Ramón Jiménez, de los Millares, hacíamos una visita a ese museo sismológico. ¿Por qué? Porque es algo natural, es algo nuestro y creemos que debería restituirse o volverse a traer y ponerse en valor por parte de este ayuntamiento esa historia natural de nuestra ciudad. Como decía, esta institución se encuentra situada en pleno barrio de Los Ángeles. De hecho, da nombre a una de las vías. Se llama Camino de la Sismológica y está en el número 26. Para el que no haya podido visitarlo, le explico que es un recinto, una parcela de en torno a unas 2 hectáreas, algo más según algunos trabajadores, de jardines vallada con 3 edificaciones dentro de ella. Una edificación que sería el Observatorio Geofísico, tal cual, donde hay alguna oficina. Luego también hay un pabellón de geomagnetismo cerrado, porque una de las circunstancias que se dan en el observatorio es que, al verse rodeado por la ciudad, las mediciones que tradicionalmente se hacían en ese espacio, pues ya no son válidas. Entonces, han ido desmantelándose también esas secciones de medición y trasladándolas a otras partes de la provincia y demás. Eso ha provocado, además, que, junto con las innovaciones tecnológicas que permiten que esas mediciones vayan directamente o centralizadas a Madrid, pues que el servicio haya ido desmantelándose, por decirlo de alguna forma. Y de una plantilla de en torno a 15 funcionarios, pues en la actualidad se encuentran solo 5 trabajadores, algunos de ellos en edad de jubilación. Entonces, parece que ese servicio se está extinguiendo, se está desmantelando y en la actualidad solo queda una maquinaria y sus funciones son fundamentalmente, las funciones de estos trabajadores son fundamentalmente la del mantenimiento de las otras instalaciones que hay en la provincia, no de las que hay allí, porque ya les digo que ha sido entre el museo que había y otras maquinarias actuales han ido desapareciendo y llevándose a otras instalaciones. Por todos esos motivos, creemos que este espacio, tanto la parcela, una gran parcela con jardines que la verdad en la actualidad se encuentran muy descuidados o casi abandonados, más esas 3 edificaciones, podrían ser un beneficio tremendo para estos barrios, sobre todo porque queda a medio camino entre Los Ángeles y Cruz de Caravaca. Y porque también el propio ayuntamiento está construyendo viviendas en esa zona, porque además hay otras instalaciones deportivas junto a este espacio. Luego podría convertirse un poco en el corazón social, cultural de esta zona. Por todo ello, les solicitamos que apoyen esta moción y paso a leerles rápidamente los 3 acuerdos que constituyen la moción. En primer lugar, instar al Gobierno de España, en concreto al Ministerio de Fomento, a la cesión al Ayuntamiento de la parcela y los diferentes inmuebles que componen el Observatorio Geofísico de Almería, o al menos a alcanzar un acuerdo de uso compartido de todo este espacio una vez que se ha constatado que en la actualidad está infrautilizado.
En segundo lugar, instar al Ministerio de Fomento, a través del Instituto Geográfico Nacional, a que surta y/o reponga el instrumental del Museo Sismológico que ha formado parte de este edificio para su posterior puesta en valor por parte del Ayuntamiento. Y, por último, que el Ayuntamiento acondicione el espacio a usar y la parcela del observatorio para ofrecer servicios sociales, culturales y de ocio a los vecinos del barrio de Los Ángeles, además de para atender las necesidades de otros cercanos como San Félix y Cruz de Caravaca, haciendo accesible, lógicamente, el uso y disfrute del lugar a todos los almerienses y visitantes que lo deseen. Otros servicios de la ciudad, como son la sala de lectura que hay detrás del Mercado de Los Ángeles, los espacios vecinales o incluso huertos urbanos, podrían instalarse en ese espacio y para el uso, para el disfrute de todos los vecinos de la zona. Así que muchísimas gracias y espero su apoyo. Muchas gracias, señor Díaz. ¿Alguna intervención? Sí, señor Esteban. Sí, en primer lugar, comunicar que estamos de acuerdo, vamos a apoyar la moción que presenta el Partido Socialista. Nos parece muy oportuno. Y nos parece oportuno porque yo creo que esta ciudad precisamente debería plantearse la recuperación de estos edificios que han tenido unos usos por parte de otras administraciones y que ya presentan un abandono. Presentan un abandono y son susceptibles de que el Ayuntamiento haga las gestiones con esas administraciones para incorporar esos edificios con un valor añadido digamos, a la infraestructura de nuestra ciudad. Ese edificio es un edificio magnífico, no su estado actual, pero es magnífico en el sentido en que está en un barrio con un gran número de población, un barrio que tiene también asociaciones muy activas, con un tejido social también muy activo, y ese edificio podía ser una oportunidad para que el Ayuntamiento tenga en toda esa zona una referencia como Ayuntamiento. Nosotros desde el Grupo de Izquierda Unida siempre hemos planteado que en la ciudad, más que de barrios, tendríamos que hablar ya de distritos, en el sentido en que cada distrito tuviera aquellos edificios que fueran referencia del propio Ayuntamiento y que sea un contenedor cívico de todo tipo, donde haya servicios, la desconcentración de servicios y descentralización de servicios del Ayuntamiento, donde se den haya salas de juntas, donde haya bibliotecas, en fin, la referencia de un ayuntamiento en ese distrito que vendría precisamente a acercar la administración local mucho más a la población. Yo creo que no se debería perder la oportunidad, si así se aprueba, por lo menos nosotros el Grupo de Izquierda Unida lo vamos a aprobar, de que por parte del equipo de gobierno, si esta moción sale para adelante, que se hagan todas las gestiones de tal manera que el edificio se incorpore al Ayuntamiento y si no se recupera en este año, pues que se empiece ya a recuperar y dotar a un barrio como Los Ángeles, más los barrios que hay limítrofes alrededor de Los Ángeles, pues de un edificio singular donde se pueda dar todo tipo de servicios a los ciudadanos, servicios de cultura, servicios administrativos, en fin. Poner en valor un edificio que está presente en nuestra ciudad desde el año 1911, que ha jugado su papel y ahora puede jugar otro papel, que es ser un referente de la Administración en todo ese distrito. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Esteban. ¿Alguna? Sí, señora Hernández. Buenos días. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, nosotros en esta moción no vamos a oponernos a que se inste por parte del Ayuntamiento al Gobierno para que se ceda el edificio o se alcance cualquier tipo de acuerdo. Será esa negociación la que determine los extremos y las capacidades y las competencias que tengan cada una de las dos administraciones para acordar este tema. Sí consideramos que es muy beneficioso para el barrio de Los Ángeles y para los barrios de los alrededores, pues el que este espacio se le ceda. Yo no conozco el edificio por dentro, pero sí que he visto su entorno y verdaderamente sería una pena dejar pasar esta oportunidad porque el barrio vería cubiertas sus necesidades, tanto culturales, sociales, incluso de ocio, y también sería pues un atractivo más de la ciudad desde el punto de vista
vista turístico, que nosotros en nuestro programa ya hemos potenciado o queremos que se potencie todo el tema museístico en Almería. Por tanto, sin más, simplemente anunciar que vamos a votar a favor. Gracias. Muchas gracias, señora Hernández. Señor Castellón. Sí. Bueno, nosotros, la verdad que en el fondo de la moción estamos de acuerdo. Yo le voy a relatar lo que por parte de este ayuntamiento ya se ha hecho con respecto a esta finca. Bueno, un edificio, pues son 3 edificaciones, tienen 2,5 hectáreas, casi 3 de terreno. En definitiva, una finca que alberga 3 edificaciones. Y le digo que se ha hecho porque la moción viene hoy, pero es verdad que el alcalde está trabajando en este tema desde hace varios meses ya. Y voy a decir, no quiero desmerecer la moción, que yo creo que es muy oportuna. Lo que pasa es que es verdad que no se ha dicho nada, pues porque el planteamiento que el alcalde ha defendido en todo caso es un planteamiento yo creo que positivo para el ayuntamiento y para la ciudad. Es un ofrecimiento por parte del subdelegado del Gobierno sobre que nos sentásemos a ver, digo que fue el ofrecimiento por parte de la subdelegación del Gobierno, que nos sentásemos a ver la posibilidad de la cesión de uso de la edificación, de la edificación y del recinto en total. El alcalde estuvo visitando las dependencias, estuvo viendo el estado en el que se encuentran. Coincidimos en el diagnóstico que hace el Partido Socialista. En fin, no está en unas condiciones precisamente buenas, ni de explotación ni de conservación. Y yo creo que la iniciativa por parte del Gobierno de la Nación en boca del subdelegado pues, es buena. Ahora es verdad que, por lo que hemos estado viendo, son 3 edificaciones en un muy mal estado, muy deterioradas, es que primero requerirían de una inversión millonaria, y todo hay que decirlo, no vamos a... Eso es lo que ha hecho que el Gobierno de la Nación y el Ayuntamiento no alcancen un acuerdo. Pues que nosotros nos decían, aquí tenéis las llaves y mañana es vuestro. Y lógicamente el alcalde, pues creo yo que en un alarde de responsabilidad, sobre todo con las finanzas de este ayuntamiento, pues primero esas 3 edificaciones requieren una inversión millonaria y aparte, por supuesto, del mantenimiento, que es un mantenimiento de muy alto coste, el que en la explotación, sea cual sea la explotación en el futuro del recinto, vayamos a hacer, que tendría que asumir el ayuntamiento. Nosotros, por parte como decía, del alcalde, se le ha transmitido a la subdelegación del Gobierno, al Ministerio, para que a su vez lo transmita al Instituto Geofísico Nacional. Estaríamos dispuestos a aceptar una cesión de la finca, estaríamos dispuestos a ponerla en valor, a ponerla en uso creemos que es un bien que podría ser usado no solamente para el barrio de Los Ángeles y la Cruz de Caravaca, sino yo creo que sería algo muy de ciudad. Ahí podríamos poner cualquier instalación que fuese muy de ciudad, pero sí es verdad que lo que el alcalde le ha trasladado al Gobierno central es que nosotros estamos más cómodos y estamos más de acuerdo que se haga un modelo estilo estación de ferrocarril. El Gobierno también nos quería ceder la estación de ferrocarril y que nosotros la arreglásemos y nosotros la pusiésemos en uso. Nosotros lo dijimos que nosotros la estación de ferrocarril la aceptábamos, pero que nos la diesen arreglada y que la inversión que suponía restaurar la estación de ferrocarril como un bien patrimonial del Estado, en este caso, de casi 2 millones de euros, pues que la cometieran ellos, que tienen más medios que el ayuntamiento. Ese es el acuerdo que hemos alcanzado en la estación de ferrocarril y ese es el acuerdo que el alcalde ha trasladado al Gobierno central. Que hagan un esfuerzo y vamos a intentar seguir negociando a ver qué podemos sacar al respecto para que parte de la inversión que haya que acometer allí en la restauración del recinto la acometa el Gobierno central y una vez que esté en mejores condiciones, pues nosotros nos haríamos cargo en todo caso de la posterior puesta en uso y del mantenimiento y del gasto corriente que conllevaría. Un gasto corriente que, por lo que nos dicen, no sería nunca menos de 400.000 euros anuales, con lo cual ya de por sí estamos hablando de un gasto que compromete a las finanzas del ayuntamiento en gran medida. Yo por eso le digo que, aparte, hay cosas que ha dicho usted. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que puede ser no popular decirlo, pero lo voy a decir. Por ejemplo, que sea un recinto para actividad de asociaciones vecinales. Yo creo que es un recinto que tiene que tener vocación mucho más de ciudad, una vocación mucho más global, mucho más
por poner un ejemplo, es que solamente en gasto corriente 400.000 euros al año, independientemente de una inversión que hay que hacer allí de en torno a 4 o 5 millones de euros, pues yo creo que merece la pena que allí el ayuntamiento se vuelque, como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, se vuelque con cualquier actividad municipal, como decía, no solamente que enriquezca el barrio, sino que yo creo que todos los almerienses podamos disfrutar como otros disfrutaste en el pasado de esa finca. Por lo tanto, estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, no estamos de acuerdo en el articulado expreso porque, ya le digo, creemos y vamos a seguir instando la vamos a apoyar porque en el fondo estamos de acuerdo, pero que vamos a seguir instando al Gobierno a ver si podemos ponernos de acuerdo en que se invierta ahí para que nos lo cedan a la ciudad en mejores condiciones y no tengamos que acometer una inversión de 4 o 5 millones de euros y además el mantenimiento todos los años. Si podemos en esta negociación sacar algo más, pues así lo haremos. Por lo cual podríamos matizar cualquier parte de su acuerdo si tienen ustedes voluntad de hacerlo, pero básicamente el punto 1, como decía, dicen ustedes, instar al Gobierno a que se alcance un acuerdo de uso compartido. En todo caso, nosotros creemos que el uso debe ser municipal, pero previa a una inversión, que en este caso del Gobierno de la Nación, de nuestro partido, al que le exigiremos y vamos a intentar, a ver si es posible, pues que pueda invertirse. Yo creo que es una opción razonable para la ciudad, pero con el objetivo y con el fin último de ponerlo en valor para ese barrio y para la ciudad entera. Muchas gracias, señor alcalde. Muy bien, señor Castillo, muchas gracias. Pues por concluir, señor Díaz. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, agradecerle el apoyo y responderle al señor Castellón. La cesión no es de cualquier manera, está claro. Nosotros solicitamos la cesión, si es posible, siempre en condiciones. Es decir, no vamos a aceptar un edificio en ruinas cuando el uso durante todo este tiempo ha sido del Ministerio. Es el que debería cederlo generosamente, creo yo, porque sería también, el Gobierno es de todos, también de Almería, ¿no? Y es patrimonio que si ellos no lo están cuidando suficientemente, pues si lo dejan en unas condiciones decentes, con una inversión para adecuarlo, pues es cuando deberían cederlo. Y añadíamos la coletilla o uso compartido en el caso en el que, bueno, por otros motivos no se cubriese. El que usted se refiere al uso de ciudad, claro, el uso es de barrio y de ciudad, son dos cosas, porque como bien ha dicho usted, hay 3 edificaciones. Está el pabellón de geomagnetismo, está la vivienda del antiguo guarda y está el propio observatorio. Y dentro del observatorio está dividido en 2 partes también. Es decir, hay espacio suficiente para un uso de barrio y también para un uso de ciudad. Cuando yo me refería al Museo Sismológico, claro, un uso de ciudad y para el turismo también, y escolar y todo lo que usted quiera. Cuando decía que podíamos incluso llevar la sala de lectura o la biblioteca de Los Ángeles a ese espacio, no es que solo lo vayan a utilizar Los Ángeles, está claro, es para toda la ciudad. Igual que se utiliza el pabellón del Distrito 6, que hay junto a él, por toda la ciudad. No es pero también tiene que entender que el barrio tenga sus expectativas y sus necesidades, y como ustedes bien saben, hay que darle respuesta también, ya sea con una parte dedicada a un espacio que pueda utilizar esos vecinos, como un pequeño salón de actos o otra dependencia, si hay espacio suficiente. Ciudad también es el barrio, ¿de acuerdo? Y otra uso, como hemos dicho, museo, biblioteca, cuestiones incluso vecinales o administrativas que tienen cabida en esos 3 edificios y en esa parcela que tiene